Una mesera amable había estado alimentando todos los días a una anciana frágil hasta que una tarde llegó su hijo afuera del restaurante con 20 camionetas negras. Compartan en los comentarios desde donde nos están viendo. Gracias por su apoyo. Prepárense para la historia. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas de la fondita de rosa, bañando con un cálido resplandor dorado los pisos de linóleo ya desgastados. María González limpiaba el mostrador por enésima vez ese día, con los pies adoloridos dentro de sus tenis blancos cómodos. A sus 26 años llevaba 3 años trabajando en ese modesto local del centro de la Ciudad de México y conocía cada crujido del piso, cada pedido habitual de los clientes, cada historia que se contaba en voz baja frente a una taza de café. Pero ninguna de esas historias se comparaba con la que estaba a punto de comenzar. María no tenía idea de lo que iba a suceder. María, mija, ¿me traes un poco de agua, por favor? La voz débil venía del reservado de la esquina, el que quedaba iluminado por la luz de la tarde. Doña Elena Fernández estaba allí sentada, como lo había hecho todos los días durante los últimos 6 meses, con sus manos delicadas temblando ligeramente sobre la mesa gastada. La señora mayor tendría unos 80 años, con el cabello plateado recogido en un moño elegante y unos ojos que aún brillaban con inteligencia, a pesar de su evidente fragilidad. Por supuesto, doña Elena, respondió María con calidez, ya tomando un vaso. Lo llenó de agua con hielo y lo llevó junto con un plato que había pagado de su propio bolsillo, un caldo de pollo bien calentito, pan fresco y una pequeña ensalada de frutas. Hoy hice caldo de más, por favor cómalo. Los ojos de doña Elena se humedecieron, como siempre que María le llevaba comida. Hija, no tienes por qué hacer esto, ya te lo he dicho. Y yo te he dicho que quiero hacerlo, la interrumpió María con suavidad, sentándose un momento frente a ella en el reservado. A su jefe, José, no le molestaba que se tomara esos ratos, debajo de su carácter serio tenía un corazón noble. Además, usted me recuerda a mi abuelita. Ella siempre decía que dar de comer a alguien es la forma más antigua de demostrar cariño. La verdad era un poco más complicada. María se había dado cuenta de doña Elena 6 meses atrás, pedía solo un café negro y se quedaba sentada horas enteras, mientras su ropa elegante se le veía cada semana más holgada. Un día, María simplemente le llevó comida y no aceptó pago. Al principio la señora se resistió, con ese orgullo que se le notaba en cada gesto de su rostro distinguido, pero el hambre y la bondad terminaron por vencer. Ahora era su ritual diario, un secreto entre las dos. Lo que María no sabía era que doña Elena había vivido en una mansión en Polanco, que había sido esposa de un gran empresario inmobiliario, que su hijo dirigía un imperio de miles de millones. Lo que María no sabía era que ese momento lo cambiaría todo. Doña Elena comía despacio, saboreando cada cucharada de caldo como si fuera un platillo de lujo. María, querida, necesito contarte algo. Mi hijo. La voz de José interrumpió la tranquilidad de la tarde. Estaba junto a la ventana, pálido, señalando hacia afuera con dedo tembloroso. ¿Qué diablos está pasando allá afuera? María volteó hacia los grandes ventanales y sintió que el corazón se le detenía. La calle frente a la fondita de rosa, que normalmente tenía solo autos sencillos y algún taxi, estaba bloqueada por una fila de camionetas negras. Las contó rápido, 15, 18, 20 vehículos con vidrios oscuros que brillaban bajo el sol como caparazones de escarabajos enormes. Hombres de traje oscuro y auricular firmes junto a cada una, como sacados de una película. ¡Ay, no!, murmuró doña Elena, dejando caer la cuchara con un tintineo. Me encontró. Antes de que María pudiera preguntar qué quería decir, la puerta de la fondita se abrió de golpe, con tanta fuerza que la campanita casi salió volando.
El hombre que entró parecía llenar todo el lugar con su presencia, aunque no era tan alto, apenas como 1,80 m. Era guapo de una manera fría y peligrosa, pómulos marcados, mandíbula fuerte, cabello oscuro perfectamente arreglado, ojos tan oscuros que parecían negros. Llevaba un traje que seguramente costaba más de lo que María ganaba en 6 meses, y todo en él transmitía poder, dinero y una furia apenas contenida. Su mirada recorrió el lugar como un reflector, pasando por alto a los pocos clientes hasta detenerse en el reservado de la esquina. En su madre. Sus ojos, que habían sido duros como piedra, se suavizaron un instante, tal vez con alivio o con dolor, antes de que volviera la máscara de control. Madre, dijo con voz profunda y firme, cada palabra clara y precisa. Nos vamos ahora. 4 hombres de traje entraron detrás de él y formaron un semicírculo protector. Los demás clientes ya miraban boquiabiertos, algunos sacando el celular. María casi podía imaginar los comentarios en redes. El multimillonario CEO irrumpe en fondita del centro. Alejandro, estoy comiendo, respondió doña Elena con sorprendente calma, aunque sus manos temblaban más. No seas grosero, Alejandro. El nombre le sonó de inmediato a María. Alejandro Fernández. Lo había visto en las noticias, en las portadas de revistas de negocios, el director general de 34 años de Empresas Fernández, conocido como el rey de hielo de los bienes raíces en la Ciudad de México. El hombre que nunca sonreía, que había tomado la empresa de su padre y la había multiplicado por 5 en 10 años. El hombre cuya madre había sido reportada como desaparecida hacía 3 semanas, causando un gran escándalo en los medios. Y esa madre era la que estaba sentada en su reservado, comiendo el caldo que María había pagado con sus propinas. La voz de Alejandro se elevó un poco, mostrando una grieta en su fachada de control. Madre, llevas 3 semanas desaparecida. He tenido a toda la ciudad buscándote. Policía, investigadores privados, todos los recursos que tengo, y tú estás aquí comiendo tranquilamente. Se acercó más al reservado y María, por instinto, se movió un poco, colocándose ligeramente entre él y doña Elena. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero los ojos oscuros de Alejandro se fijaron en ella por primera vez, realmente la miraron. Recorrieron su uniforme sencillo, la coleta, la cara sin maquillaje, la forma en que se había puesto protectora junto a su madre. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quién eres tú?, exigió. Soy María, respondió ella, alzando el mentón aunque el corazón le latía con fuerza. Soy amiga de doña Elena. Amiga, dijo él como si la palabra le fuera desconocida. Mi madre no tiene amigas en lugares como este. Madre, vámonos. ¿Podemos hablar esto en casa? No, respondió doña Elena con firmeza. No voy a regresar a ese mausoleo, Alejandro. Me quedo aquí. Aquí, miró alrededor de la fondita con un desdén apenas disimulado. Este lugar ni siquiera tiene estrellas Michelin. ¿Dónde estás viviendo, madre? Doña Elena apretó los labios y María vio pasar por el rostro delicado de la anciana una mezcla de orgullo y temor. Ella puede quedarse donde quiera, se oyó decir María, con voz más firme de lo que se sentía. Es mayor de edad, señor Fernández. Poco sabía cuánto acababa de complicarse la vida. Alejandro volvió toda su atención hacia María y fue como si un láser la atravesara. Sus ojos la recorrieron despacio, evaluando, calculando. Señorita María, dijo con tono lleno de condescendencia. No sé qué juego se trae ni cuánto dinero cree que puede sacarle a esta situación, pero le aseguro que no va a funcionar. Mis abogados son muy buenos en su trabajo. María sintió que el calor le subía a las mejillas, pero era enojo, no vergüenza. No traigo ningún juego y no quiero su dinero. Solo estoy dando de comer a alguien que necesitaba ayuda.
dando de comer. Sus cejas se alzaron. Mi madre tiene recursos ilimitados. No necesita caridad de una mesera. Alejandro Fernández, la voz de doña Elena sonó como un latigazo, más fuerte de lo que María jamás la había oído. Vas a disculparte con esta joven ahora mismo. Me ha mostrado más bondad en 6 meses que tú en 6 años. Las palabras cayeron como golpes. María vio pasar algo por el rostro de Alejandro. Dolor. Rápidamente enterrado bajo capas de hielo. Su mandíbula se tensó y por un momento pareció menos un multimillonario y más un hijo herido. Madre, tú desapareciste sin decir palabra. ¿Tienes idea de lo que he pasado? La policía pensó que te habían secuestrado o algo peor. Apenas he dormido. He tenido a todos los investigadores del estado buscándote. Su voz estaba controlada, pero María percibió el temblor debajo. ¿Y todo este tiempo has estado aquí? No todo el tiempo, dijo doña Elena en voz baja. Solo las últimas 3 semanas. Encontré un cuarto en la casa de huéspedes a 2 cuadras. La señora Chen es una casera muy amable. Una casa de huéspedes, Alejandro pareció que iba a enfermarse. Dejaste una mansión de millones por una casa de huéspedes. Dejé una prisión, corrigió doña Elena. Por libertad. El silencio que siguió fue ensordecedor. María veía el músculo de la mandíbula de Alejandro moverse. Veía cómo apretaba los puños a los lados. Era un hombre acostumbrado al control, a salirse con la suya, y nada de esta situación iba según sus planes. Finalmente tomó aire profundo y pareció tomar una decisión. Se volvió hacia María y su mirada ahora era calculadora, estratégica. ¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Cuánto te ha pagado mi madre por estas comidas? Te reembolso, más una compensación por tu tiempo y tu discreción. María se puso de pie, con el enojo encendido. No me ha pagado nada y no quiero su dinero. Lo hice porque era lo correcto. Tal vez ese concepto no le sea familiar, señor Fernández. Sus ojos se oscurecieron peligrosamente. No tienes idea de los conceptos que me son familiares, señorita María. Pero sí sé esto, mi madre viene conmigo a casa hoy y tú vas a dejar de interferir. Alejandro, intervino doña Elena, ahora con voz cansada. Si me obligas a irme, volveré a desaparecer y la próxima vez me aseguraré de que nunca me encuentres. La amenaza quedó flotando como humo. María vio al poderoso empresario luchar con esa realidad. Vio cómo procesaba que todo su dinero y su influencia no podían controlar la situación, ni siquiera a su propia madre. Está bien, dijo al fin, cada palabra le costaba. ¿Quieres quedarte en este barrio? Te compro un departamento, el Penthouse en la nueva Torre de Reforma. Pero no te quedas en una casa de huéspedes ni comes en, hizo un gesto despectivo alrededor, lugares como este. Me gusta este lugar, dijo doña Elena suavemente. Me gusta María. Me gusta la señora Chen. Me gusta que me traten como persona y no como posesión. Otro golpe. Otra herida. María empezaba a sentir que estaba presenciando algo muy íntimo, algo que no debería ver, pero no podía apartar la mirada del drama fascinante y doloroso que se desarrollaba frente a ella. Alejandro sacó su teléfono, escribió rápido. Listo, acabo de transferir el dinero para comprar la casa de huéspedes. La señora Chen recibirá una llamada de mi oficina en menos de 1 hora. Puedes quedarte ahí, madre, pero solo si aceptas seguridad. 2 guardias rotándose en turnos. Eso no se negocia, Alejandro. No se negocia, repitió con voz como acero. Luego se volvió hacia María y su expresión era puro cálculo frío. Y a ti te contrato. María parpadeó. ¿Qué? Ya me oíste.
Lo que sea que te pague este lugar, yo te lo triplico. Tu trabajo será acompañar a mi madre. Asegurarte de que coma bien. Asegurarte de que esté protegida. Informarme todos los días. Yo no soy espía, respondió María con calor. Y no estoy en venta. Todo el mundo tiene un precio, señorita María. Solo es cuestión de encontrarlo. Sacó su cartera, extrajo una tarjeta negra y la dejó sobre la mesa. Esa es mi tarjeta personal. Cuando estés lista para hablar de condiciones, me llamas. No lo haré. Pero Alejandro ya se había dado la vuelta y hablaba con su madre. Voy a respetar tu deseo de quedarte aquí por ahora. Pero madre, por favor entiende. Estaba aterrado. Cuando desapareciste, yo pensé. Su voz se quebró apenas y carraspeó. Solo avísame que estás viva. Un mensaje, una llamada, algo. La expresión de doña Elena se suavizó. Ay, mi hijo. No quise hacerte daño. Solo necesitaba respirar. Él asintió tieso, sin confiar en su voz, y caminó hacia la puerta. Su equipo de seguridad se formó alrededor. En el umbral se detuvo y miró hacia atrás, buscando a María una vez más. Esto no ha terminado, dijo. Y ella no supo si era amenaza o promesa. Luego se fue, y la fila de camionetas negras se alejó como una marea que retrocede, dejando la fondita de Rosa en un silencio de asombro. María se dejó caer en el reservado, de pronto con las piernas flojas. Doña Elena estiró la mano por encima de la mesa y le apretó la suya. Lo siento mucho, hija, por haberte metido en esto, dijo la anciana. María miró la tarjeta negra que seguía sobre la mesa. El nombre Alejandro Fernández grabado en letras plateadas. Debería tirarla. Debería olvidar que todo esto pasó. Pero algo le decía que Alejandro Fernández no era de los hombres que se olvidan fácilmente. Y lo que pasó después dejó a todos con la boca abierta. Y antes de seguir, me encantaría saber desde dónde nos están viendo. Dejen su ciudad en los comentarios. Y si les está gustando la historia, por favor denle me gusta y suscríbanse para más. Ahora veamos qué pasa. A la mañana siguiente, María llegó a la fondita de Rosa a su hora de siempre, las 6:30, para ayudar a preparar el desayuno. Apenas había dormido, repitiendo en la cabeza la escena tan rara del día anterior, la fila de camionetas, la furia fría en los ojos de Alejandro Fernández, la forma en que su voz se había quebrado al hablarle a su madre. Hasta había soñado con esos ojos oscuros, con esa presencia que parecía absorber todo el aire del lugar. Entró por la puerta de atrás y se quedó helada. Dos hombres de traje oscuro estaban en la cocina, los dos grandotes como jugadores de americano, los dos con auricular. José estaba en la estufa volteando hotcakes, visiblemente incómodo bajo sus miradas. ¿Qué pasa aquí?, preguntó María, más seca de lo que quería. Seguridad, dijo uno de los hombres con sequedad. Para doña Elena Fernández. Nosotros cubrimos el turno de día en la cocina. María dejó su bolsa, con la irritación encendida. ¿Y cómo va a tener doña Elena una vida normal si están encima de todos? Órdenes del señor Fernández, respondió el segundo guardia. Nosotros aseguramos el perímetro. El perímetro, murmuró María, atándose el delantal con más fuerza de la necesaria. Esto es una fondita, no un fuerte militar. Pero cuando doña Elena llegó a su hora de siempre, las 9:30, María entendió un poco más lo que Alejandro quería proteger. Dos fotógrafos esperaban afuera, cámaras listas. Los guardias se movieron con precisión, formando un escudo mientras la señora bajaba de un sedán sencillo, no de las camionetas negras, notó María, y entraba a la fondita. Igual hubo destellos. Cuando doña Elena llegó a su reservado habitual, ya temblaba. Buitres,
murmuró María, llevándole el café sin que se lo pidiera. Qué pena, doña Elena. No es tu culpa, hija. Es el precio de ser Fernández. Las manos le temblaban al levantar la taza. Alejandro quiere lo mejor. Siempre ha querido. Solo que, ya no sabe cómo demostrarlo. No desde que murió su papá. María se sentó en el reservado, la curiosidad ganándole al sentido común. ¿Qué pasó? Don Ricardo murió hace 5 años. Ataque al corazón en plena junta de negocios. Alejandro lo encontró. Los ojos de doña Elena se perdieron en la distancia. Mi hijo siempre fue ambicioso, siempre brillante. Pero después de ese día algo se le cerró. Se hundió en el trabajo, en hacer la empresa aún más grande. Dejó de llamar, dejó de visitar, salvo para alguna cena obligada. Cuando me miraba, creo que yo le recordaba lo que había perdido. Entonces usted se fue, dijo María bajito. Me fui porque ya estaba cansada de que me manejaran como una propiedad más de su portafolio, cansada de enfermeras y asistentes y horarios. Tengo 80 años, María. Quería sentirme viva antes de morirme, aunque fuera poquito tiempo. Doña Elena le apretó la mano. Y entonces te encontré a ti y a este lugar. Y recordé lo que se siente que te vean como Elena, no como la señora de don Ricardo Fernández o la mamá de Alejandro Fernández. A María le dolió el corazón por los dos. La madre sola, el hijo con su duelo, ninguno sabiendo cómo tender un puente sobre el abismo de su dolor. La campanita de la puerta sonó y María levantó la vista para ver a Alejandro Fernández entrando a la fondita por segunda vez en 2 días. A diferencia de ayer, venía solo. Sin equipo de seguridad, sin fila de camionetas. Llevaba jeans, caros, pero jeans al fin, y una camisa blanca impecable con las mangas arremangadas hasta los codos. Debería haberlo hecho ver más relajado, más accesible, pero de alguna forma solo resaltaba más su autoridad natural. Sus ojos encontraron a María de inmediato y esta vez había algo distinto en su mirada. No era furia, sino un cálculo mezclado con lo que podría ser curiosidad. Madre, dijo acercándose al reservado. Señorita María. Alejandro, respondió doña Elena con frialdad. ¿A qué se debe esta visita? Vine a pedir disculpas. Las palabras parecían costarle, pero las dijo claras, mirando directamente a María. Ayer me pasé de la raya. Hice suposiciones sobre tu carácter que no tenían fundamento. Lo siento. María parpadeó, completamente descolocada. No esperaba una disculpa del rey de hielo de la Ciudad de México. Gracias. ¿Puedo sentarme?, preguntó señalando el reservado. Antes de que doña Elena pudiera negarse, María se encontró asintiendo. Se corrió un poco y Alejandro se sentó frente a su madre, sus piernas largas no cabían del todo cómodas bajo la mesita chica. Miró alrededor de la fondita como si la viera por primera vez, observando los anuncios viejos de Coca-Cola, los asientos de piel agrietados, los clientes de siempre encorvados sobre su café en la barra. Aquí es donde has pasado tus días, dijo en voz baja. Todos los días, confirmó doña Elena. María sirve el mejor café de la Ciudad de México. Los ojos de Alejandro se posaron en María y ella vio el atisbo de una sonrisa, la primera que le conocía. Ah, sí. Es solo café de fondita, dijo María, de pronto sintiéndose apenada. Nada del otro mundo. Yo seré el juez. Llamó a José, que se acercó a la mesa como quien va al paredón. Un café, por favor. Negro, sin azúcar. Enseguida, señor Fernández, balbuceó José, casi corriendo hacia la cafetera. Se hizo un silencio incómodo. Doña Elena tomaba su café, observando a su hijo con ojos cautelosos. Alejandro se sentaba muy derecho,
las manos cruzadas sobre la mesa, la cara sin revelar nada. María se sentía atrapada entre los dos, como mediadora en un pleito que no entendía del todo. José trajo el café con las manos temblando tanto que la taza traqueteaba en el platito. Alejandro dio un sorbo y María observó su rostro buscando algún gesto de desprecio. Está bueno, dijo, sorprendido de verdad. Muy bueno. Lo prepara María, comentó doña Elena con un toque de orgullo. Tiene un don. Es solo café, repitió María. Pero sintió un calorcito de gusto por el halago. Alejandro tomó otro sorbo y María notó detalles que ayer, con el enojo, no había visto. Las ojeras leves que confirmaban que no había mentido al decir que no dormía. Una cicatriz pequeña en el pómulo izquierdo, casi invisible. Las manos, aunque bien cuidadas, tenían callos en las palmas. No era solo un hombre de escritorio. Madre, tengo una propuesta, dijo al fin Alejandro. Un compromiso. La expresión de doña Elena se puso alerta. Te escucho. Quédate en el barrio si quieres. Sigue viniendo a la fondita, pero déjame garantizar tu seguridad. No solo guardias, eso no se negocia. Pero déjame arreglar una residencia adecuada. Ya compré la casa de huéspedes, como te dije, y quisiera remodelar tu cuarto. Hacerlo cómodo. No necesito lujos, Alejandro. No, pero merece seguridad. El edificio tiene instalaciones eléctricas viejas, madre. Es un riesgo de incendio. Déjame actualizarlo. Poner sistemas de seguridad. A la señora Chen se le compensará cualquier molestia y los demás huéspedes también saldrán ganando. Hizo una pausa y María vio otra vez esa vulnerabilidad pasar rápido por su cara. Por favor, déjame hacer esta única cosa. Doña Elena lo miró largo rato. Con una condición. Dila. Que cenes conmigo aquí en la fondita una vez por semana. Y que de veras hables conmigo, Alejandro. Nada de negocios, nada de estar revisando el celular. Conversación de verdad. María vio cómo se movía el músculo de la mandíbula de Alejandro mientras procesaba el pedido. Claramente le incomodaba esa exigencia de cercanía emocional. Pero al final asintió. Una vez por semana. ¿Puedo hacerlo? Empezando hoy, presionó doña Elena. Tengo una junta a las 2. Cancélela. La tensión se sentía en el aire. Alejandro Fernández claramente era un hombre que no cancelaba juntas, que no cambiaba su agenda por nadie. Pero María vio el momento en que se rindió. Está bien. Hoy, cena a las 6. A las 5:30, contraoferta doña Elena. Yo ceno temprano. A las 5:30. Aceptó. María se levantó, sintiendo que necesitaban privacidad. Los dejo platicar, doña Elena. Lo de siempre para la comida. Sí, hija, por favor. Mientras María caminaba hacia la cocina, sintió la mirada de Alejandro siguiéndola. Se arriesgó a voltear y lo encontró observándola con una intensidad que le cortó el aliento. Había algo en esos ojos. Preguntas, curiosidad, un interés que iba más allá del bienestar de su madre. Luego doña Elena dijo algo y la atención de él volvió a ella, el momento se rompió. Pero esto apenas comenzaba. El resto del día pasó en una especie de niebla extraña. Alejandro se quedó una hora hablando en voz baja con su madre. María trató de no escuchar, pero alcanzó pedazos, juntas de consejo, fundaciones de beneficencia, una gala el próximo mes. Negocios mezclados con lo personal, la única forma en que Alejandro parecía saber comunicarse. Pero al menos lo estaba intentando. Cuando se fue, se detuvo junto a la barra donde María rellenaba los aleros. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?
Por cuidar de ella cuando yo no pude o no quise. Sacó la cartera, extrajo varios billetes grandes. Por las comidas que le has comprado, sé que no le cobraste. María empujó el dinero de vuelta. Ya te dije que no quiero pago por ser una persona decente. Sus ojos se entrecerraron un poco, reevaluándola. Eres una mujer muy poco común, señorita María. Solo María, y de veras no lo soy. Solo María, repitió. Y la forma en que dijo su nombre le hizo sentir un aleteo en el pecho. Nos vemos a las 5:30. ¿Y María? Ese café sí está de verdad excelente. Luego se fue y María se quedó allí con el salero en la mano, el corazón latiéndole inexplicablemente rápido. A las 5:25, María observaba nerviosa mientras José preparaba dos de sus mejores cenas de pollo asado. Doña Elena estaba sentada en su reservado de siempre, vestida con lo que María suponía era su mejor traje, un elegante conjunto vintage de Chanel que seguramente había costado una fortuna hacía 40 años. Las manos de la anciana temblaban un poquito, delatando sus nervios. Él va a venir, le aseguró María, aunque no estaba del todo segura. Hombres como Alejandro Fernández seguramente cancelaban planes a cada rato, demasiado importantes y ocupados para que la puerta se abriera. Alejandro entró puntual hasta el minuto y María soltó el aire que ni cuenta se había dado que estaba conteniendo. Se había cambiado a otro traje, gris carbón con corbata guinda, y traía un ramo de rosas blancas. Madre, dijo ofreciéndole las flores. Los ojos de doña Elena se llenaron de lágrimas. Tu papá siempre me traía rosas blancas. Lo recuerdo. María llevó las cenas, tratando de pasar desapercibida, tratando de darles espacio. Pero al poner el plato de Alejandro, la mano de él tomó suavemente su muñeca. El contacto fue como una corriente eléctrica que lo sorprendió a los dos. La soltó de inmediato, pero el calor de sus dedos quedó en la piel de ella. ¿Te gustaría acompañarnos?, preguntó con voz cuidadosamente neutra. Mi madre habla muy bien de ti. Me gustaría conocer más a la mujer que se ha vuelto tan importante para ella. María miró a doña Elena, que sonreía con complicidad. Tengo que trabajar, José. Alejandro llamó al dueño. ¿Puede María tomar su hora de cena ahora? José, que seguramente le habría dicho que sí a lo que fuera que pidiera Alejandro Fernández, asintió con entusiasmo. Claro, claro. Tómatelo con calma, María. Acorralada, María se sentó en el reservado junto a doña Elena, frente a Alejandro. José le trajo la cena del día. Y de pronto estaba cenando con un multimillonario y su mamá en su propia fondita, todavía con el uniforme puesto y oliendo un poquito a papas fritas. Entonces, solo María, dijo Alejandro con un toque de diversión en la voz. Cuéntame de ti. No hay mucho que contar. Soy mesera. Crecí en la colonia Doctores. Mis papás murieron en un accidente de auto cuando yo tenía 19 años y desde entonces me las he arreglado sola. Lo dijo como siempre, sin buscar lástima. Pero algo cambió en la expresión de Alejandro. Lo siento. Debió ser muy difícil. Lo fue. Pero salí adelante. Lo miró directo a los ojos. ¿Y usted, señor Fernández? ¿Quién es cuando no está siendo director de empresa? Doña Elena soltó una risita. Ay, me cae bien esta muchacha, Alejandro. No te deja esconderte. Alejandro se vio incómodo, como hombre poco acostumbrado a que le preguntaran. No sé bien cómo contestar eso. La empresa ha sido mi vida los últimos 5 años. Eso no es una vida, dijo María bajito. Eso es una ocupación. Tal vez, concedió él. Poco sabía ella que acababa de retarlo de una forma que nadie lo había hecho en años. La cena se alargó 1 hora, luego 1 hora y media.
Alejandro le preguntó a María por sus sueños. Ella confesó que siempre había querido abrir su propio cafecito chiquito, algo acogedor y cálido. Él habló al principio con dificultad sobre su papá, sobre la presión de estar a la altura de un legado. Doña Elena los observaba a los dos con ojos que todo lo sabían, viendo algo que ninguno de los dos había reconocido todavía. Cuando María por fin tuvo que volver al trabajo, Alejandro se puso de pie al levantarse ella de la mesa, un gesto anticuado que la sorprendió. Gracias, dijo, por la cena y por la plática. Cuando quiera, respondió María, y lo decía en serio. Mientras recogía mesas y atendía a otros clientes, no podía evitar mirar al reservado donde Alejandro y doña Elena estaban con las cabezas juntas, platicando de verdad como madre e hijo. El hielo empezaba a derretirse y María se dio cuenta de que ella había tenido algo que ver en eso. Lo que no se daba cuenta era que Alejandro también la miraba a escondidas cuando creía que nadie lo veía. Sus ojos oscuros seguían sus movimientos por la fondita con una intensidad que la habría asustado. Era un hombre acostumbrado a analizar, a planear, y María González se estaba convirtiendo en un rompecabezas muy interesante. Un rompecabezas que de pronto él quería resolver con todas sus ganas. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro Fernández se volvió cliente frecuente de la fondita de Rosa. Venía todos los miércoles a cenar con doña Elena, siempre puntual, siempre trayendo rosas blancas. Pero también empezó a aparecer en otros momentos. Los martes por la mañana para un café antes del trabajo. Las tardes de viernes diciendo que andaba por el barrio. Los desayunos de domingo que se alargaban hasta la tarde. Cada vez terminaba platicando con María, hablando de todo, desde filosofía hasta películas favoritas, hasta cómo estaba cambiando el barrio con tanta gentrificación. María se decía que era pura casualidad. Alejandro estaba reconectando con su mamá y la fondita era donde doña Elena pasaba el tiempo. No tenía nada que ver con ella personalmente. Al fin y al cabo, ella solo era la mesera. Pero había momentos, una mirada que duraba demasiado, la forma en que su mano rozaba la de ella al rellenarle el café, la sonrisa que aparecía cada vez más en esa cara normalmente seria. Eso la hacía preguntarse si no habría algo más. El tercer miércoles todo cambió. María estaba cerrando la fondita, limpiando las mesas en el local ya vacío. Eran casi las 12 de la noche y estaba agotada. José se había ido hacía una hora, confiándole las llaves. La calle afuera estaba tranquila, solo pasaba algún coche de vez en cuando. María estaba estirándose para apagar el letrero de neón de abierto cuando oyó unos golpes desesperados en la puerta. Se asustó, el corazón le dio un brinco y volteó para ver a Alejandro parado afuera, con la cara pálida bajo la luz de la calle. El cabello, que siempre llevaba perfecto, estaba revuelto, la corbata floja y tenía una mirada como de loco. Detrás de él, una de sus camionetas negras estaba con el motor encendido junto a la banqueta. Corrió a abrir la puerta. ¿Qué pasó? ¿Es doña Elena?, preguntó alarmada. Se desmayó, dijo Alejandro con voz ronca. En la casa de huéspedes. Ya está en el Hospital Ángeles. Creen que pudo ser el corazón. Dios mío. María se llevó la mano a la boca. Está estable. Pero María, está pidiendo que vengas. No se calma hasta verte. Sé que es tarde, sé que no tengo derecho a pedirte, pero... Déjame agarrar mi bolsa, dijo María de inmediato. Tomó su bolso de detrás del mostrador, cerró la fondita con manos temblorosas y siguió a Alejandro hasta la camioneta. El chofer le abrió la puerta y ella se subió al lujoso interior de piel. Alejandro se sentó junto a ella. El vehículo se alejó de la banqueta con suavidad y precisión, rumbo al hospital. En la penumbra del asiento trasero, María veía las manos de Alejandro abriéndose y cerrándose sobre las rodillas.
Oía su respiración controlada que delataba que apenas se estaba manteniendo entero. «Cuéntame qué pasó», dijo María bajito. «No sé bien. La señora Chen me llamó hace una hora. Mi mamá estaba en su cuarto y de pronto la señora oyó un golpe fuerte. Cuando abrió la puerta, mi mamá ya estaba en el piso, sin sentido. La voz se le quebró. Cuando recibí la llamada, yo pensé». Sin pensarlo, María estiró la mano y cubrió una de las de él con la suya. «Va a estar bien». Alejandro miró sus manos juntas, luego levantó la vista hacia su cara. Y en ese momento la máscara que siempre llevaba se le cayó por completo. María vio el miedo puro, la vulnerabilidad, al hijo aterrado debajo del poderoso empresario. «No puedo perderla, María. Es lo único que me queda». «No la vas a perder. Doña Elena es fuerte. Es una luchadora». Él volteó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, aferrándose como si María fuera un ancla en plena tormenta. Así se quedaron todo el trayecto. Las manos unidas, sin hablar, sacando consuelo de la presencia del otro. María sabía que ese momento era importante, que algo fundamental estaba cambiando entre ellos, pero no podía pensar en eso ahora. Doña Elena los necesitaba. El hospital era todo luces fuertes y olor a desinfectante, un contraste duro con la oscuridad íntima del auto. La máscara de Alejandro volvió a su lugar en cuanto entraron. El hombre vulnerable fue reemplazado por el director mandón. Doctores y enfermeras se pusieron alerta. Lo llevaron de inmediato al cuarto de doña Elena. María lo siguió de cerca. Doña Elena se veía chiquita y frágil en la cama del hospital, con tubos y cables conectados a varias máquinas. Pero tenía los ojos abiertos, despiertos, y se le iluminaron al ver a María. «Ahí estás, hija», dijo con voz débil. «Les dije que vendrías». María corrió a su lado y le tomó la mano. «Claro que vine». «¿Cómo se siente?» «Como una vieja tonta que se olvidó de tomar sus pastillas para el corazón». Doña Elena logró una sonrisita. «El doctor dice que voy a estar bien». Pero Alejandro seguro envejeció 10 años en la última hora. Alejandro estaba al pie de la cama, con los brazos cruzados y cara seria. «Esto es grave, madre. Se acabaron las negativas a tomar tus medicinas. Se acabaron los fingimientos de que tienes 20 años. Tengo 80, Alejandro. Me está permitido olvidar cosas. No te está permitido asustarme así». La emoción cruda en su voz hizo que las dos mujeres lo miraran. María vio lágrimas, lágrimas de verdad, en sus ojos, aunque él luchaba por no dejarlas caer. La cara de doña Elena se suavizó. «Perdóname, mi hijo. No quise asustarte». En eso entró la doctora, una mujer de buen semblante como de 50 años, y explicó que doña Elena había tenido un evento cardíaco leve, seguramente por estrés y por no tomar sus medicamentos. Con los cuidados adecuados y vigilancia, estaría bien, pero necesitaba quedarse en observación por lo menos 48 horas. «Quiero enfermeras privadas las 24 horas», dijo Alejandro de inmediato, «y que la pasen a una suite privada. Lo mejor que haya, eso es lo que ella merece. Señor Fernández, su mamá está recibiendo una atención excelente». «No pedí excelente, pedí lo mejor». Su tono no admitía discusión y la doctora asintió, tomando notas en su tableta. Cuando la doctora salió a arreglar el traslado, doña Elena apretó la mano de María. «¿Te quedas conmigo esta noche, hija? Sé que es mucho pedir, pero...». «Claro que me quedo», dijo María sin dudar. «Me quedo el tiempo que necesites. Puedo mandar un coche por ti para que vayas a casa por ropa y regreses», ofreció Alejandro. «Estoy bien así», lo tranquilizó María. «Ya he pasado noches en vela antes».
Alejandro parecía querer discutir, pero doña Elena habló primero. Alejandro, tú vete a casa, dúchate y duerme. Mañana tienes esa junta con los inversionistas. La cancelo. No vas a cancelar nada. Esa junta lleva meses planeada. Yo estoy bien. Tengo aquí a María y mañana seguiré aquí cuando termines el trabajo. La voz de doña Elena era firme, de mamá. Vete a casa, dúchate, duerme en una cama de verdad. Es una orden. Alejandro se veía dividido, mirando alternadamente a su mamá y a María. Al final asintió de mala gana. Regreso tempranito mañana. Y María, si algo cambia, lo que sea, me llamas de inmediato. Mi número está en la tarjeta que te di. Claro que sí, prometió María. Él se inclinó y besó la frente de su mamá con tanta ternura que a María se le hizo un nudo en la garganta. Se detuvo junto a María y por un momento ella pensó que también la iba a besar a ella. En cambio, posó la mano un rato corto en su hombro, un toque que transmitía agradecimiento y algo más profundo. Gracias, dijo en voz baja, por ella, por todo. Luego se fue y María se quedó sola con doña Elena en el cuarto estéril del hospital. Las enfermeras entraban y salían, checando los signos vitales, ajustando las venas. Al rato las pasaron a una suite privada que parecía más cuarto de hotel de lujo que de hospital. Hasta había un sofá cómodo que se convertía en cama para María. Conforme avanzaba la noche y doña Elena entraba y salía del sueño, María se quedó sentada en una silla junto a la cama, pensando en el hombre que le había tomado la mano en el auto, que le había mostrado su corazón. Alejandro Fernández no era nada de lo que ella había pensado al principio. Debajo del hielo había fuego. Había dolor. Había una capacidad para querer que él guardaba bajo llave. María no tenía idea de lo que estaba por venir. Como a las 3 de la mañana, doña Elena despertó y vio que María seguía allí de guardia. Deberías dormir, hija. Estoy bien. ¿Necesitas algo? ¿Agua? Doña Elena negó con la cabeza, observando el rostro de María en la luz tenue. ¿A él le importas, sabes? María sintió que le subía el calor a las mejillas. Doña Elena. Elena, por favor llámame Elena. Y no estoy ciega, hija. Veo cómo te mira mi hijo. Cómo lo miras tú cuando crees que nadie se da cuenta. No es así. Yo solo soy la mesera que es amable con usted. Tú eres la primera persona en 5 años que le ha hecho recordar que es humano, no solo director de empresa. La voz de Elena era suave, pero sabía lo que decía. Has sido buena para los dos, María. Nos has recordado lo que de verdad importa. María no sabía qué contestar. Nunca había tenido intención de meterse en sus vidas. Nunca había esperado sentir algo por un hombre tan fuera de su alcance que bien podrían ser de planetas distintos. Pero en algún momento, entre rellenar tazas de café y pláticas durante la cena, Alejandro Fernández se le había metido debajo de la piel. Es buen hombre, dijo al fin María. Debajo de toda esa armadura. Lo es, pero también tiene miedo. Miedo a perder a la gente. Miedo a sentir demasiado. Después de que murió su papá decidió que era más seguro mantener a todos a distancia, hasta a mí. Elena suspiró. Prométeme algo, María. Si él te aleja, y lo va a hacer porque así es él, no te rindas tan fácil. Vale la pena pelear por él. Elena, yo no creo que haya nada entre nosotros. De verdad. Todavía no, dijo Elena con una sonrisa que lo sabía todo. Pero lo habrá. Este momento lo cambiaría todo. María quiso discutir, pero el cansancio la estaba jalando. Se pasó al sofá, se acostó, pero quedó lista para despertar al menor ruido.
Mientras se dormía, su último pensamiento fue en la mano de Alejandro con la suya, en la vulnerabilidad de sus ojos, en cómo le había dolido el corazón por él. Cuando despertó, la luz de la mañana entraba por las ventanas y Alejandro ya estaba allí, sentado en la silla que ella había dejado, tomando la mano de su mamá mientras ella dormía. Traía un traje fresco, el cabello perfectamente arreglado otra vez, pero todavía tenía ojeras. Apenas había dormido, si es que durmió algo. Levantó la vista cuando María se movió y sus ojos se encontraron al otro lado del cuarto. Algo pasó entre ellos, un entendimiento, un reconocimiento de lo que habían compartido la noche anterior. María se incorporó, de pronto muy consciente de que seguramente se veía fatal después de dormir vestida y con el cabello todo revuelto. «Buenos días», dijo Alejandro bajito, para no despertar a su mamá. «Traje café». «Mandé traer». María vio la charola en la mesita. No era café de hospital, sino de buena cafetería. Varias opciones. Claro, él había pensado en eso. Se sirvió una taza y se acercó a la ventana, dándole espacio con su mamá, pero sin salir del cuarto. «¿Cómo sigue?», preguntó María. «Durmiendo tranquila. Los signos están bien. La doctora pasó temprano. Es optimista». La miró y su expresión era difícil de leer. «No tenías que quedarte toda la noche». «Sí tenía. Me importa mucho». «Lo sé. Eso es lo que hace esto tan». Se quedó a medias, se puso de pie y se acercó a la ventana junto a ella. Estaban lo bastante cerca para que María oliera su loción. Para que sintiera el calor que salía de él. «María, necesito decirte algo y necesito que me dejes terminar antes de que contestes». El corazón de ella empezó a latir fuerte. «Bueno. Estas últimas semanas conociéndote, viendo cómo cuidas a mi mamá, cómo me retas, cómo me haces pensar en cosas que había ignorado por años». Hizo una pausa, buscando palabras. «Te has vuelto importante para mí, más importante de lo que probablemente sea prudente, considerando lo diferentes que son nuestras vidas». «Alejandro. Déjame terminar», dijo con suavidad. «Sé que no puedo ofrecerte lo que mereces. Mi vida es complicada, exigente. Estoy casado con mi trabajo. Viajo todo el tiempo. Tengo obligaciones y expectativas, pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de querer saber todo de ti, de hacerte sonreír también». Se detuvo, apretando la mandíbula. «No soy bueno para esto, para los sentimientos, para ser vulnerable. Pero contigo quiero intentarlo». María lo miró fijamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él lo oía. «¿Qué estás diciendo?». «Te estoy diciendo que me gustaría invitarte a cenar. Una cena de verdad, no en la fondita. En un lugar donde podamos platicar sin interrupciones. Donde pueda conocerte solo a ti, María, sin mi mamá de por medio». Sus ojos oscuros eran intensos, llenos de esperanza y todavía vulnerables. «Te estoy diciendo que me gustaría tener una oportunidad, si tú estás dispuesta a dármela». María sabía que debería decir que no. Este era Alejandro Fernández, multimillonario, director de empresa, un hombre de un mundo tan distinto al suyo que bien podrían hablar idiomas diferentes. Había mil razones por las que esto era mala idea. Pero cuando lo miró a los ojos vio al hombre que le había tomado la mano en el auto, que quería tanto a su mamá que comía en una fondita una vez por semana, que era capaz de sentir de verdad debajo de todo ese hielo. «Sí», oyó que ella misma decía. «Me gustaría». La sonrisa que iluminó la cara de él fue radiante, sincera y completamente deslumbrante. En ese momento María se dio cuenta de que estaba en serios problemas. Se estaba enamorando de Alejandro Fernández y no había red de seguridad que la atrapara.
Su primera cita fue el sábado siguiente. Alejandro había querido llevarla a Le Bernardin, el restaurante francés más exclusivo de la Ciudad de México. Pero María le sugirió con suavidad algo menos intimidante. Acordaron un pequeño restaurante italiano en la zona rosa, íntimo y romántico, pero sin ser ostentosamente caro. María se puso el único vestido que tenía que parecía adecuado, un sencillo vestido azul marino que había comprado para la boda de su prima hacía 3 años. Se recogió el cabello en un moño suelto y pidió prestado un labial a su compañera de trabajo, sintiéndose totalmente desprevenida para salir con un multimillonario. Pero cuando Alejandro pasó por ella a su modesto edificio de departamentos en la colonia Narvarte, la miró como si llevara alta costura. Él había dejado el traje por unos pantalones oscuros y un suéter de cachemira que seguramente costaba más que la renta mensual de ella. Le abrió la puerta, la ayudó a subir al auto y le dijo que se veía hermosa con una voz que la hizo creerlo. La cena fue perfecta. Platicaron por horas, la conversación fluyendo fácil ahora que estaban solos, sin la compañía de doña Elena ni el ambiente de la fondita. María supo que Alejandro tocaba piano, que había estudiado en el ITAM pero que de joven quiso ser arquitecto, que extrañaba a su papá todos los días pero apenas podía ir al panteón. Alejandro supo que a María le encantaban las películas antiguas, que alguna vez soñó con ser maestra pero no pudo pagar la universidad. Que leía mucho y tenía una pequeña biblioteca en su departamento de una sola habitación. «Muéstrame», dijo Alejandro al terminar el postre. ¿Mostrar qué? Tu departamento, tus libros, las cosas que te hacen ser quien eres. María dudó. Su departamento era chiquito, apretado, nada parecido a lo que él conocía. Pero en los ojos de él había curiosidad genuina, no juicio, así que aceptó. 20 minutos después estaban en su estudio y María lo observaba nerviosa mientras Alejandro recorría su espacio. Era pequeño, apenas 40 metros cuadrados, pero lo había hecho acogedor con muebles de segunda mano, series de luces y estantes rebosantes de libros. Tenía plantitas en la ventana, fotos de sus papás en las paredes, una cobija muy usada en el sofá de ocasión. «Es perfecto», dijo Alejandro, y sonaba como si lo dijera en serio. Se acercó al librero, pasando los dedos por los lomos. Jane Austen, Las Bronte, Steinbeck, Toni Morrison. Tienes excelente gusto. Soy romántica, confesó María. Me gustan las historias donde el amor gana. Él se volvió hacia ella y la intensidad de su mirada le cortó el aliento. ¿Tú crees en eso? ¿En los finales felices? Quiero creer, dijo ella con honestidad. ¿Y tú? No creía. Hace mucho que no, pero últimamente. Dio un paso más cerca y de pronto el departamento pequeño se sintió aún más chico, cargado de electricidad. Últimamente tú me estás haciendo reconsiderar muchas cosas. El corazón de María latía acelerado mientras se levantaba la mano y con suavidad le quitaba las horquillas del cabello, dejándolo caer sobre los hombros. Sus dedos rozaron su mejilla y ella se inclinó hacia el toque sin pensarlo. María, dijo el bajito, necesito que entiendas algo. Mi mundo es complicado. Habrá fotógrafos, chismes, gente que te va a juzgar por estar conmigo. Mi vida son juntas de consejo, galas de beneficencia y obligaciones. No te puedo prometer que sea fácil. Yo no pido fácil, susurró María. Pido real. Real si puedo darlo, dijo él. Y entonces la besó suave y delicado al principio, luego más profundo cuando ella le rodeó el cuello con los brazos. Sabía al vino que habían tomado en la cena. Sus manos eran gentiles en la cintura de ella, atrayéndola más cerca, pero siempre cuidadosas, siempre controladas. Cuando por fin se separaron, los dos sin aliento, él apoyó la frente en la de ella. Debería irme, dijo, aunque no se movió. Si me quedo.
Quédate, oyó María que ella misma decía, sorprendiendo a los dos. Se quedó. Pasaron la noche platicando, besándose, envueltos el uno en el otro en el sofá pequeño, viendo películas antiguas hasta que María se durmió recargada en su hombro. Cuando despertó al amanecer, él seguía allí, todavía abrazándola, y la ternura en su expresión al mirarla le hizo doler el corazón de esperanza y miedo a partes iguales. Durante el mes siguiente cayeron en una rutina. Alejandro iba a la fondita varias veces por semana, siempre trayéndole a doña Elena sus rosas blancas, siempre encontrando tiempo para sentarse a platicar con María. En los días libres de ella, la llevaba a museos de arte, al teatro, a caminatas largas por el bosque de Chapultepec. La fue introduciendo poco a poco a su mundo, con cuidado, siempre checando que ella estuviera cómoda. Y por las noches regresaban al departamento de María, y él la abrazaba como si fuera algo precioso, algo que temía romper. Pero María sabía que no podía durar. Lo sentía en la forma en que el celular de él no dejaba de vibrar con mensajes urgentes, en la tensión que le aparecía en los hombros cada vez que alguien de la oficina llamaba. Alejandro Fernández tenía responsabilidades, compromisos con un mundo al que María no pertenecía. Estaba viviendo dentro de una burbuja hermosa y sabía que tarde o temprano iba a reventar. La burbuja reventó en la fiesta de cumpleaños de doña Elena. Ella había insistido en una celebración sencilla en la fondita, solo con los más cercanos y un pastel. Pero Alejandro tenía otros planes. Había organizado una fiesta sorpresa en la mansión Fernández, invitando a 200 invitados, socios de negocios, gente de la alta sociedad, amigos de la familia que doña Elena no veía desde hacía años. Lo había hecho como regalo, para volver a integrar a su mamá en ese mundo. Pero María vio el pánico en los ojos de doña Elena cuando Alejandro la guió al salón lleno de desconocidos. A María, por supuesto, también la habían invitado. Esa mañana Alejandro mandó a un estilista a su departamento con 3 vestidos de diseñador para que eligiera. Ella escogió el más sencillo, un vestido de cóctel negro que de todos modos seguramente costaba más de lo que ganaba en 3 meses. La estilista le arregló el cabello y el maquillaje, convirtiéndola de mesera de fondita en alguien que podría encajar en ese ambiente. Pero mientras estaba en la mansión Fernández, rodeada de gente con ropa de alta costura y joyas brillantes, nunca se había sentido tan fuera de lugar. María vio que doña Elena la descubrió y se acercó rápido, visiblemente abrumada con su elegante vestido plateado. Gracias a Dios que estás aquí. No conozco ni a la mitad de esta gente. Feliz cumpleaños, dijo María abrazándola con cuidado para no arrugar el vestido caro. ¿Está bien? Lo estaré cuando esto termine. Alejandro lo hizo con buena intención, pero es demasiado. Doña Elena le apretó la mano. Quédate cerquita de mí esta noche, por favor. María se lo prometió, pero justo entonces apareció Alejandro, guapísimo con su smoking, y se llevó a su mamá para presentarla a unos miembros del consejo. María se quedó sola en medio de la multitud, sosteniendo una copa de champaña que ni quería, tratando de parecer que pertenecía ahí. Tú debes ser la mesera. La voz era de mujer, refinada y cargada de desprecio. María se volvió y vio a una mujer despampanante como de 30 y tantos años, rubia y perfecta, con un vestido que seguramente costaba más que el coche de María. Soy Cassandra Whitmore. Alejandro y yo somos viejos amigos. La forma en que dijo viejos amigos dejó claro que habían sido algo más. María sintió una punzada de celos, pero mantuvo la cara serena. Soy María González. Mucho gusto. Sí, todo el mundo ha estado hablando de ti. La pequeña obra de caridad que Alejandro se echó. Es muy tierno, de veras. Como le gusta hacerse el salvador. La sonrisa de Cassandra era afilada como navaja.
Pero seguro te das cuenta de que esto es solo una etapa. Alejandro siempre regresa con los de su clase. Tarde o temprano. María sintió que el comentario le pegó justo donde dolía, pero antes de que pudiera responder, otra mujer se acercó. Cassandra, todavía envenenando pozos. Esta era mayor, como de 50 y tantos, con ojos bondadosos. No le hagas caso, hija. Lleva años tratando de atrapar a Alejandro y nada. Por cierto, soy Margarita Chen, la dueña de la casa de huéspedes donde ha estado quedándose doña Elena. Señora Chen, María sintió un alivio enorme. Gracias por cuidarla tan bien. Ella también me ha cuidado a mí. Y tú, por lo que oigo, has cuidado muy bien a los dos Fernández. Doña Elena habla maravillas de ti. La señora Chen tomó del brazo a María. Ven, déjame presentarte a gente de verdad decente. La noche mejoró después de eso. La señora Chen guió a María por la fiesta, presentándola a caras amables y desviando a las criticonas. María vio a Alejandro varias veces al otro lado del salón, siempre rodeado de gente importante, siempre con esa máscara de control bien puesta. Sus miradas se cruzaban y él le regalaba una sonrisita que era solo para ella, pero nunca se despegaba de sus obligaciones para ir a su lado. Al fin, cuando servían la cena en el gran comedor, Alejandro apareció junto a María. Ahí estás. Te he estado buscando. Ven, siéntate conmigo. Pero mientras la guiaba hacia la mesa principal, María oyó los murmullos, vio las miradas. La mesera sentada en la mesa de honor con los Fernández. ¿Quién se cree que es? ¡Qué ridículo! Alejandro debe estar perdiendo la cabeza. María sintió que se encogía, que el peso de no pertenecer le aplastaba. En la mesa la sentaron entre Alejandro y una señora que se presentó como miembro del consejo del hospital. La señora hizo plática educada, pero no dejaba de mirarla como si fuera una rareza, algo para estudiar. Alejandro, a su lado, se metió en una discusión sobre una fusión con los hombres de enfrente. Su mano encontró la de María debajo del mantel, apretándola para tranquilizarla, pero él estaba metido en un debate acalorado sobre precios de acciones y participaciones en el mercado. Una conversación que María ni de lejos podía seguir. Se sentía invisible e hipervisible al mismo tiempo. Una impostora en una mesa donde todos los demás sí pertenecían. Cuando por fin terminó la cena y empezó el baile, Alejandro la sacó a la pista. Perdóname, murmuró mientras se mecían al ritmo de la orquesta. Sé que esto no era lo que querías. Está bien. Es la fiesta de doña Elena. Eres pésima mentirosa, dijo él, levantándole la barbilla para que lo mirara a los ojos. ¿Qué pasó? María quiso contarle de Cassandra, de los murmullos, de lo fuera de lugar que se sentía, pero vio la preocupación en los ojos de él, la tensión en sus hombros después de una noche de hacer de anfitrión, y no quiso cargarlo más. Nada. Solo estoy cansada. Estos tacones me están matando. Él sonrió un poquito. ¿Quieres que nos salgamos de aquí? No puedes irte. Eres el anfitrión. Ya verás. La sacó de la pista, le susurró algo a doña Elena y luego estaban escapándose por una puerta lateral como dos conspiradores. Alejandro tomó una botella de champaña de la charola de un mesero que pasaba y de pronto estaban corriendo por los jardines de la mansión. María con los tacones en la mano, los dos riendo como adolescentes. Terminaron en una glorieta que daba al terreno, el ruido de la fiesta ya lejano, solo ellos dos bajo las estrellas. Alejandro sirvió champaña en unas copas que de algún modo había agarrado y brindaron por nada en particular. Esto está mejor, dijo María recargándose en él. Esto está perfecto, acordó Alejandro rodeándola con el brazo. María, necesito disculparme. Debí prepararte mejor para esta noche.
Mi mundo puede ser cruel y te metí en él sin protección. Yo puedo con eso, dijo ella, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Sé que puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Le besó la sien, pero no deberías tener que enfrentarlo sola. De ahora en adelante lo haré mejor. Te voy a proteger. María quería creerle, pero recordaba las palabras de doña Elena en el hospital. Él te va a alejar. Es lo que hace. Y se preguntaba si Alejandro de veras podría equilibrar sus dos mundos o si al final tendría que elegir uno. No tenía idea de lo que estaba por pasar. Se quedaron en la glorieta una hora, solo abrazados, hasta que la realidad irrumpió en forma del asistente de Alejandro que apareció en el camino del jardín con cara de apurado. Señor Fernández, perdón por interrumpir, pero hay una emergencia. El negocio de Singapur. Hubo una complicación. Necesita tomar esta llamada ya. María vio el cambio al instante. El hombre relajado y sonriente que tenía al lado desapareció y volvió el director de empresa. Alejandro ya se estaba poniendo de pie, ya caminaba hacia la casa. Los llamo desde mi estudio. María, lo siento. Ve, dijo ella forzando una sonrisa. Entiendo. Pero mientras lo veía alejarse con el celular ya pegado a la oreja, se preguntó si siempre estaría caminando lejos de ella hacia algo más importante. Si ella siempre sería la mujer que se quedaba en la glorieta esperando momentos robados entre emergencias de trabajo. El pensamiento la aterrorizaba porque ya estaba demasiado metida para poder irse sin que se le rompiera el corazón. Las grietas empezaron a verse la semana siguiente. Alejandro de pronto estaba inalcanzable, consumido por el negocio de Singapur que se había torcido. Le mandaba mensajes cuando podía. Cortos, a horas raras. Pensando en ti. Perdón por no poder llamar. Este negocio me está absorbiendo. María se decía que entendía que esa era la realidad de salir con un director de empresa, pero igual dolía. Lo extrañaba. Extrañaba al hombre que la había abrazado en la glorieta y le había prometido protegerla. El jueves por la tarde, durante la hora pico de comidas en la fondita, sonó el celular de María. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo salir. María González. La voz era profesional, de mujer. Sí. Habla Jessica Chen del periódico El Heraldo. Estoy haciendo una nota sobre Alejandro Fernández y su nueva relación. Esperaba que pudieras comentar algunas cosas. A María se le cayó el estómago. No tengo comentarios. ¿Sabía usted de las relaciones anteriores del señor Fernández? Específicamente, su compromiso con Cassandra Whitmore hace 3 años. Estuvieron juntos 5 años antes de que él lo terminara de manera bastante repentina. María sintió que el suelo se movía. No voy a discutir mi vida personal con usted. Solo una pregunta más. ¿Cómo responde a la gente que dice que está con el señor Fernández por su dinero, que se acercó a su mamá mayor como forma de llegar a él? María colgó con las manos temblando. Se quedó afuera de la fondita tratando de respirar, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Una reportera preguntando por su relación, sugiriendo que era interesada. Llamó a Alejandro de inmediato, pero saltó el buzón. Lo intentó otra vez. Buzón. Le mandó mensaje, tenemos que hablar. Me llamó una reportera. Es urgente. Ninguna respuesta. 1 hora después entró doña Elena a la fondita, con la cara pálida. Traía un periódico en la mano. María, hija, creo que necesitas ver esto. El artículo estaba en la página 3 de la sección de negocios. Nuevo romance del multimillonario, el director Alejandro Fernández sale con mesera local. Había una foto de ellos en la fiesta de doña Elena.
María con el vestido prestado. El brazo de Alejandro alrededor de su cintura. El artículo era relativamente suave, pero hacía mucho énfasis en sus orígenes tan diferentes e incluía una cita de una fuente anónima que llamaba su relación sorprendente e inesperada. María se sintió enferma. Esto era de lo que Alejandro la había advertido. Pero verlo impreso era distinto. Verse reducida a mesera local, ver su relación privada diseccionada para que todo el mundo la consumiera era humillante. «Qué pena, hija», dijo doña Elena tomándole la mano. «La prensa puede ser muy cruel. Pero María, no dejes que te espanten. A Alejandro le importas». «¿De veras?», oyó María la amargura en su propia voz. «Porque llevo todo el día tratando de localizarlo y no contesta. Está en juntas. Tú sabes cómo se pone cuando hay crisis en el trabajo». «Siempre hay crisis en el trabajo», dijo María en voz baja. «Ese es el problema». Como si sus palabras lo hubieran invocado, la camioneta negra de Alejandro se estacionó afuera de la fondita. Bajó viéndose agotado, la corbata floja, el cabello perfecto ahora revuelto. Entró con paso decidido, los ojos buscando a María de inmediato. «A mi oficina ahora», dijo sin preámbulos. «Tenemos que hablar». «Estoy trabajando». «José, María necesita el resto del día libre», dijo Alejandro sin siquiera mirar al dueño. «Claro, señor Fernández», respondió José al instante, confirmando todo lo que María había estado sintiendo. En el mundo de Alejandro, todos saltaban cuando él decía salten, incluyendo a ella, al parecer. María lo siguió hasta la camioneta, con el enojo hirviendo debajo del miedo. Viajaron en silencio hasta Empresas Fernández, una torre reluciente en el centro de la Ciudad de México. María nunca había estado en su oficina, nunca había visto esta parte de su vida. La asistente los recibió nerviosa y luego estaban en la oficina de Alejandro, un espacio enorme con ventanales del piso al techo que daban a la ciudad. Cerró la puerta, se aflojó más la corbata. «Ya lo estoy manejando. Mi equipo de relaciones públicas está preparando un comunicado. Dejarán claro que nuestra relación es privada y que cualquier intrusión más tendrá consecuencias legales». ¿Eso era lo que querías decirme? ¿Que tu equipo de relaciones públicas lo está manejando? Sí, María. Sé que es incómodo, pero pasará. La prensa se irá a la siguiente nota. Incómodo. María sintió que el enojo le subía. Alejandro, una reportera me acusó de acercarme a tu mamá para llegar a tu dinero. Me preguntó por tu ex prometida, de la que nunca me hablaste. Por cierto, esto no es solo incómodo. Es mi vida siendo destazada por desconocidos. Mi ex prometida no tiene nada que ver. Eso terminó hace años. Ah, ¿no? Porque ella estaba en la fiesta la semana pasada y dejó bien claro que cree que soy una etapa, un caso de caridad con el que estás jugando. La expresión de Alejandro se oscureció. Cassandra está amargada. Su opinión no importa. Pero no está equivocada, ¿verdad?, oyó María que su voz temblaba. No encajo en tu mundo, Alejandro. Lo vi en la fiesta. Lo sentí. Todos mirándome como si fuera una impostora. Y tal vez lo soy. No lo eres. ¿Y tú?, lo interrumpió María. Toda la frustración de la última semana saliendo a chorros. Me prometiste que me protegerías, que estarías ahí, y luego desapareciste. He estado tratando de localizarte todo el día y no contestaste hasta que se volvió un problema de relaciones públicas. ¿Eso es todo lo que soy para ti? Algo que maneja tu equipo. Eso no es justo, dijo Alejandro, ahora con su propio enojo saliendo. Tengo responsabilidades, María. No puedo dejar todo cada vez que me necesitas. No te pido que dejes todo.
Te pido que contestes el teléfono cuando te llamo. Te pido que me trates como si importara. Importas, dijo él pasándose las manos por el cabello con frustración. Dios, María, importas más que nadie en años. Pero no puedo cambiar quién soy. No puedo cambiar las exigencias de mi puesto. Esta es mi vida. Juntas de consejo y negocios y presión constante. Si tú no puedes con eso. Si no puedo con eso, ¿qué? Lo retó María. ¿Qué vas a hacer? Buscar a alguien que sí pueda. Alguien como Cassandra que conoce las reglas de tu mundo. Tal vez sería más fácil, dijo él. Y en cuanto las palabras salieron de su boca, María vio que se dio cuenta de su error. Estiró la mano hacia ella. María, no quise decir. No. Tienes razón, dijo María retrocediendo, con lágrimas quemándole los ojos. Sería más fácil para los dos porque yo no puedo seguir esperando momentos robados. No puedo seguir sintiendo que soy una obligación que aprietas entre juntas. Y tú no puedes seguir fingiendo que tienes espacio en tu vida para algo más que Empresas Fernández. ¿Qué estás diciendo? Su voz era ronca, desesperada. Digo que tal vez esto fue un error. Tal vez nos engañamos pensando que podía funcionar. Ya estaba llorando, no podía parar las lágrimas. Te quiero, Alejandro, pero no creo que eso sea suficiente. La confesión quedó colgando entre ellos, cruda y dolorosa. María vio pasar emociones por el rostro de Alejandro, sorpresa, dolor y lo peor de todo, resignación. Su máscara volvió a su lugar, el director reemplazando al hombre que la había abrazado en la glorieta. Si eso es lo que quieres, dijo con voz fría ahora, protectora. No te voy a detener. María esperó que peleara por ella, que le dijera que también la quería. Que prometiera que sería diferente. Pero él solo se quedó ahí, callado y distante, confirmando todos los miedos que ella tenía. Siempre elegiría la empresa antes que a ella. Siempre se protegería con hielo en lugar de arriesgarse a ser vulnerable de verdad. Adiós, Alejandro, susurró y salió de su oficina, del edificio, de su vida. Llegó a la calle antes de derrumbarse por completo. Lágrimas corriéndole por la cara mientras estaba parada en la banqueta, sin notar a la gente de oficinas que pasaba apurada. Se había enamorado de un hombre que no podía quererla de vuelta, no como ella necesitaba. Él no sabía que acababa de cometer el error más grande de su vida. Durante las siguientes 2 semanas, María trató de volver a su vida normal, pero nada se sentía normal ya. Trabajaba en la fondita, atendía clientes, seguía la rutina. Doña Elena seguía yendo todos los días y no hablaban de Alejandro, aunque María veía la tristeza en los ojos de la anciana. La cobertura de la prensa se calmó tal como Alejandro había predicho. Pero María se sentía vacía, como un cascarón. No supo nada de él. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Se decía que era lo mejor, que una ruptura limpia era lo correcto. Pero por las noches, sola en su departamento, lo extrañaba con un dolor que no se iba. Extrañaba su toque, su voz, las sonrisas raras que le cambiaban la cara. Había dicho en serio lo que le dijo en su oficina. Lo quería, y ese querer la estaba consumiendo viva. Lo que María no sabía era que Alejandro estaba peor todavía. Doña Elena se lo contó durante una de sus comidas, que se había hundido en el trabajo con más furia, que casi no dormía ni comía, que se veía como fantasma, que preguntaba por María todos los días. Pero que ella se había negado a darle noticias, diciéndole que tenía que arreglarlo él mismo. Está sufriendo mucho, dijo doña Elena. Pero también es terco, demasiado parecido a su papá en eso. Se convenció de que dejarte ir era protegerte, que estarías mejor sin las complicaciones de su vida. Entonces tomó la decisión correcta, dijo María, aunque las palabras le supieron amargas.
¿De veras? Porque ninguno de los dos parece estar mejor. Los dos están solos y dolidos. Doña Elena estiró la mano por encima de la mesa. María, sé que no tengo derecho a meterme, pero ya estoy grande y he aprendido que la vida es muy corta para el orgullo. Si lo quieres, pelea por él. Hazle ver lo que está tirando. Él fue el que me dejó ir, doña Elena. Si quisiera pelear, lo habría hecho. ¿De verdad? ¿O está tan acostumbrado a que la gente se vaya que ya no sabe pedir que se queden? Los ojos de doña Elena eran sabios. Tristes. Piénsalo, hija. Eso es todo lo que te pido. Esa noche María no pudo dormir. Se quedó acostada mirando al techo, pensando en todo lo que doña Elena había dicho, pensando en la cara de Alejandro cuando le confesó que lo quería, en ese destello de esperanza desesperada antes de que volviera la máscara. Pensando en cómo le había tomado la mano en el auto, en cómo miró sus libros con interés de verdad, en cómo corrió con ella por el jardín como un muchacho escapando de sus obligaciones. Pensó en el hombre que estaba debajo del hielo y se dio cuenta de que doña Elena tenía razón. Alejandro la había dejado ir porque pensó que era lo que ella quería, lo que merecía, porque le habían enseñado que querer significaba perder, que ser vulnerable significaba dolor. Se estaba protegiendo de la única forma que sabía. Pero María también se había ido. Se había rendido sin pelear, había dejado que sus inseguridades y miedos la alejaran de lo mejor que le había pasado en la vida. Si lo quería. Y Dios, como lo quería. Tendría que ser lo bastante valiente para ir por él. Se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole fuerte. Eran las 2 de la mañana, la hora más inadecuada para hacer esto, pero no podía esperar. Tomó el celular y llamó a la única persona que podía ayudarla. Doña Elena contestó al tercer timbre, sonando bien despierta. María, ¿qué pasa? Necesito saber dónde está Alejandro ahorita, por favor. Hubo una pausa y luego la voz de doña Elena volvió cálida, llena de aprobación. Está en la tumba de su papá. Va ahí cuando no puede dormir. Te mando la dirección por mensaje. 10 minutos después María iba en un taxi rumbo al panteón en las afueras de la ciudad. La noche estaba fresca, se veían las estrellas sobre las luces de la ciudad. Pagó al chofer y caminó por las rejas de hierro, siguiendo los caminos hasta que lo vio. Alejandro Fernández, multimillonario y director de empresa, sentado en el suelo frente a una lápida de mármol, todavía con la ropa de trabajo, viéndose completamente perdido. Los pasos de María crujieron en el camino de grava y Alejandro levantó la cabeza de golpe. Hasta en la oscuridad se veía que su cara estaba acabada, las ojeras más profundas que antes, los ojos hundidos. Se puso de pie despacio, con incredulidad en el rostro. María. Su voz sonaba como si no hubiera hablado en días. ¿Qué haces aquí? Tu mamá me dijo dónde encontrarte. María se acercó más, con el corazón rompiéndosele al verlo así. Te ves fatal. Me siento fatal. No se movió hacia ella. No estiró la mano. Solo se quedó ahí como si temiera que fuera un espejismo que desaparecería si parpadeaba. María, si viniste aquí para... No puedo volver a hacer esto. No puedo verte irte otra vez. Entonces no mires, dijo María cortando la distancia entre ellos. No vine aquí para irme, Alejandro. Vine a pelear por ti. Por nosotros. No hay un nosotros, dijo él. Pero su voz no sonaba convencida. Tú lo dejaste claro. Y tenías razón. No puedo darte lo que necesitas. Estoy demasiado roto, demasiado consumido por el trabajo, demasiado. Basta. María levantó la mano y le puso los dedos en los labios, callándolo. Deja de decirme lo que necesito.
Tú no decides eso por mí. Yo decido. Y he decidido que te necesito a ti. Al de verdad, no la versión perfecta, no el que tiene todo resuelto, solo a ti. Los ojos de Alejandro brillaban con lágrimas que no caían. Te dejé ir porque pensé que era lo que querías. Porque al final todos se van y pensé que dolería menos si no peleaba por ti. Pero María, me está matando. Cada día sin ti ha sido un infierno. Qué bueno, dijo María con fiereza, porque para mí también ha sido un infierno. Y ya me cansé de que los dos suframos porque nos da miedo ser honestos. Así que voy a ser honesta ahorita. Te quiero, Alejandro Fernández. Quiero tu devoción por tu mamá. Tu terrible adicción al café. Esa arruguita que te sale entre las cejas cuando estás pensando mucho. Quiero cómo me tomaste la mano en el auto. Cómo miraste mis libros como si importaran. Cómo corriste conmigo por el jardín como si fuéramos chavos. María, no he terminado, siguió con lágrimas corriéndole por la cara. Quiero que seas ambicioso y que te importe el legado de tu papá. Hasta quiero que trabajes demasiado porque eso significa que te importan las cosas con el alma, pero necesito que te importemos nosotros también, que me importes yo. No como una obligación o un problema de imagen, sino como la mujer que te quiere y quiere construir una vida contigo. Alejandro ya lloraba abiertamente, lágrimas bajándole por la cara mientras la jalaba a sus brazos, abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar. Te quiero, dijo contra su cabello con la voz quebrada. Dios, María, te quiero tanto. Te he querido desde el momento en que me enfrentaste en la fondita, defendiendo a mi mamá como una guerrera chiquita y feroz. Quiero tu bondad, tu fuerza, la forma en que ves lo mejor de la gente. Quiero tu departamentito con todos tus libros, la forma en que haces que todos a tu alrededor se sientan valiosos. Te quiero y perdóname. Perdóname por haberte hecho creer que no eras lo que más me importa en la vida. Se quedaron ahí en el panteón abrazados y llorando, todas las barreras cayendo por fin entre los dos. Cuando al rato se separaron lo suficiente para mirarse, Alejandro le tomó la cara con las manos, limpiándole las lágrimas con los pulgares. No te puedo prometer que voy a ser perfecto, dijo. Voy a meter la pata. A veces me voy a perder en el trabajo. Voy a olvidar llamar cuando debería. Lo sé, dijo María. Y yo a veces voy a sentirme insegura. Voy a sentirme fuera de lugar en tus eventos elegantes. Voy a necesitar que me recuerdes que sí pertenezco en tu mundo. Tú no perteneces en mi mundo, dijo Alejandro. Y cuando la cara de María se cayó, él siguió rápido. Tú eres mi mundo, María. Tú y mi mamá. Todo lo demás es puro ruido. Y te lo voy a demostrar todos los días. Te lo voy a demostrar. ¿Cómo?, preguntó María, con la esperanza floreciéndole en el pecho. ¿Así? Se hincó ahí mismo frente a la tumba de su papá y sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. María soltó un jadeo, llevándose las manos a la boca mientras se la abría y mostraba un anillo de diamante sencillo y hermoso. Lo compré 2 días después de nuestra primera cita, dijo Alejandro con voz firme ya. Sé que suena loco. Sé que fue muy rápido, pero supe entonces lo que sé ahora, que tú eres para mí, María González. Tú eres mi futuro, mi corazón, mi casa. Y te lo estoy pidiendo frente a mi papá, frente a Dios, que te cases conmigo, que construyamos una vida juntos, que tengas paciencia cuando sea un idiota y me lo digas cuando lo merezca. Que me dejes quererte como mereces que te quieran todos los días del resto de nuestras vidas. María se hincó frente a él, sin importarle el suelo frío, sin importarle nada más que el hombre que le estaba ofreciendo su corazón. Sí, susurró. Sí, sí, sí. Alejandro le puso el anillo en el dedo y luego se estaban besando desesperados y dulces y llenos de promesas.
Cuando por fin se separaron, los dos riendo entre lágrimas, María miró la lápida a su lado. ¿Crees que le hubiera gustado?, preguntó. La habría querido, dijo Alejandro con seguridad. Siempre decía que la pareja correcta te hace mejor, te hace querer ser mejor. Tú haces eso por mí, María. Me haces querer ser el hombre que tú ves cuando me miras. Ya eres ese hombre, dijo María bajito. Solo necesitabas recordarlo. Se pusieron de pie ayudándose mutuamente y Alejandro la mantuvo abrazada mientras miraban juntos la tumba. Voy a hacerlo mejor, papá, dijo en voz baja. Voy a encontrar equilibrio. Voy a hacer tiempo para lo que importa. No voy a cometer los mismos errores que tú. María se recargó en él y se quedaron un rato en silencio cómodo. Luego el celular de Alejandro vibró en su bolsillo. Lo sacó, lo miró y sin dudar lo apagó por completo y lo guardó. ¿Qué era?, preguntó María sorprendida. Trabajo, y puede esperar hasta mañana. Se volvió hacia ella, con los ojos oscuros cálidos y llenos de amor. Ahorita lo único que importa eres tú. Vámonos a casa, María. Nuestra casa. Yo no tengo casa, dijo María confundida. Solo mi departamento. Entonces vamos a tener una juntos. Un lugar que sea nuestro, no mío ni tuyo, sino nuestro. Lo vamos a llenar con tus libros y mi piano y recuerdos nuevos. Lo vamos a hacer perfecto. La abrazó de nuevo. Pero esta noche, donde quiera que estés tú es mi casa. Salieron del panteón tomados de la mano. Y mientras pasaban por las rejas de hierro, María sintió que estaban entrando a un capítulo nuevo. Habría retos por delante. Sabía que aprender a unir sus mundos tan distintos no sería fácil. Pero lo enfrentarían juntos con honestidad y amor y una terquedad decidida. 3 meses después, María estaba en la fondita por última vez, despidiéndose de José y de los clientes habituales que se habían vuelto familia. No dejaba el mundo de la comida. Alejandro había cumplido su promesa de ayudarla a abrir su propio cafecito, un lugar acogedor en la zona rosa que tendría caldos caseros y pan fresco, y el mismo cariño que ella había puesto en cada platillo de la fondita. Pero este capítulo se cerraba y uno nuevo empezaba. Doña Elena estaba sentada en su reservado de siempre, mirándolo todo con lágrimas en los ojos. Se había regresado a la mansión, pero con reglas nuevas, nada de enfermera salvo que fuera estrictamente necesario, libertad para entrar y salir cuando quisiera. Y cenas semanales en la fondita de rosa a las que Alejandro nunca faltaba, sin importar qué junta se atravesara. Lista, apareció Alejandro junto a María tomándole la mano. Se había tomado la tarde libre, algo que hacía seguido ahora, haciendo tiempo para lo que de verdad importaba. Lista, confirmó María. Salieron juntos de la fondita. María volteó una última vez a mirar el lugar que le había cambiado la vida. Una fondita sencilla donde había dado de comer a una anciana sola y terminó encontrando el amor con un hombre que parecía inalcanzable. Pero no lo había sido en absoluto. Solo estaba esperando a alguien lo bastante valiente para ver más allá de sus muros. Mientras iban en el auto rumbo a su nueva casa, una casa de 2 pisos que habían elegido juntos, lo bastante grande para que doña Elena tuviera su propio piso cuando quisiera quedarse. Con una biblioteca para la colección de libros de María que no paraba de crecer y un cuarto de música para el piano de Alejandro. María miró el anillo en su dedo y sonrió. ¿Qué estás pensando?, preguntó Alejandro mirándola con esa expresión suave que solo le reservaba a ella. Estoy pensando en el día que llegaste con 20 camionetas negras y pensé que eras el hombre más frío que había conocido en mi vida, dijo María. Nunca me imaginé que terminaríamos aquí. Yo nunca me imaginé que podía ser tan feliz, confesó Alejandro. Tú me salvaste, María. Tú y mi mamá. Me recordaron cómo sentir, cómo vivir de verdad.
Nos salvamos mutuamente, corrigió María. Eso es lo que hace el amor. Alejandro detuvo el auto frente a su casa de 2 pisos, un lugar que llenarían de risas y pleitos y reconciliaciones y todo el hermoso desorden de construir una vida juntos. Se volvió hacia ella, tomándole la cara con las manos como siempre hacía antes de besarla. Y en sus ojos María vio su futuro, imperfecto, con retos, pero tan lleno de amor que le quitaba el aliento. Te quiero, solo María, dijo él. Yo también te quiero, respondió ella. Y entonces se estaban besando, sellando la promesa de un para siempre. Entraron juntos a su casa, cerrando la puerta al pasado y dando el paso hacia su futuro, tomados de la mano, listos para lo que viniera.